La idea de esta audioclase es poder reflexionar acerca de cuáles serían los indicadores más válidos, al menos potencialmente, para poder identificar un poco el nivel de inteligencia emocional presente en la persona evaluada. Por supuesto, cada técnica permitirá construir distintos tipos de indicadores. En este caso lo hemos pensado para el test de Bender. Sabemos que la inteligencia emocional es algo muy importante, ya que es una habilidad, cuando se posee, que permite al sujeto no solamente el autoconocimiento de sus estados emocionales, la conexión con sus estados internos, sino también la buena regulación de sus impulsos, la empatía hacia las personas con las que se relaciona. Es decir, que si lo pensamos en términos de las inteligencias múltiples, y desde la teoría de Gardner y Coleman, la inteligencia múltiple aúna dos tipos de inteligencia principalmente. La inteligencia intrapersonal, que es la que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, la inteligencia interpersonal. Entonces, tomando en cuenta estos parámetros, hemos pensado cuáles serían los indicadores para poder explorar la presencia de nivel de o cociente emocional, que es así como se lo llama desde el plano de las inteligencias emocional, así como en la inteligencia hablamos de cociente intelectual, en la inteligencia emocional hablamos de cociente intelectual, de analfabetismo emocional. Sabemos que hay distintas corrientes y distintos encuadres, pero básicamente lo que se trata de en la inteligencia emocional es esta posibilidad que tiene la persona de conectarse con sus emociones, de codificar y empatizar con las del otro. Esto le permite una mayor flexibilidad, ajuste, comprensión de sí mismo y del otro. Sabemos que las habilidades sociales son tan importantes como cualquier otro tipo de conocimiento, pero a veces, digamos, las habilidades sociales son lo que le permiten al sujeto vincularse y adaptarse a un mundo tan en cambio como el nuestro, ¿no? Bien, veamos entonces cuáles serían estos indicadores, y lo haremos en forma práctica con el protocolo que ustedes están viendo en este momento. Para el plano de las inteligencias, para el eje de la inteligencia intrapersonal, tenemos que hacer hincapié, por ejemplo, en los aspectos que hacen al tamaño de las figuras. Tenemos que observar cuál es el tamaño dominante, si es grande, pequeño, moderado, en relación a la figura modelo que el sujeto debe reproducir. La regularidad de esos tamaños. No es lo mismo, por ejemplo, que todas las figuras sean grandes o todas chiquitas o todas normales, que cuando tenemos distintas opciones de tamaño en un mismo protocolo. Lo tercero que tenemos que considerar es justamente el tratamiento de las curvaturas. Tenemos curvaturas, por ejemplo, en la figura 4, en la figura 5. Siempre en los protocolos las numeramos para que tengan más a mano, digamos, el número que corresponde a cada figura. La figura 6, que son la de las dos curvas tangentes, la curva tangente sinusoidal horizontal y la vertical. Y después tenemos la circularidad, por ejemplo, en los óvalos de la figura 2 y de la figura A. Otra cuestión que también tenemos que ver es el tema de que no aparezcan, por ejemplo, tendencias a la colisión. ¿Por qué? Porque cada uno de estos indicadores nos va a permitir considerar el grado de estabilidad emocional, el tipo de emoción, si es un tipo hiper emotivo con una emotividad normal o una hipoemotividad. Nos permite detectar la capacidad para regular los impulsos y el tipo de impulsos dominante, así como también justamente el buen autocontrol en esas emociones y esos impulsos. Veamos, por ejemplo, esta inteligencia intrapersonal en este test. Podemos ver básicamente lo siguiente. En relación al tamaño, tenemos figuras de todos los tamaños. Tenemos figuras muy grandes como la A, la 7, la 6. Están todas aumentadas. La única que es más pequeña es, por ejemplo, la figura 1 y la figura 8. Después los tamaños, entonces, la segunda variable era que los tamaños eran irregulares. Las alteraciones de la curvatura la presenta la figura 4, que está mucho más acentuada, además de que está hecha con trazos muy temblorosos y discontinuos. La cuadrangulación de la figura 5, que en vez de circular parece un cuadrado, un rectángulo. Incluso tiene un punto de menos también en la tangente.
Y los óvalos, por ejemplo, en la figura 2, realmente no son óvalos, sino que son puntos rellenos. Con respecto a las curvaturas, también en la figura 6 podemos ver un aplanamiento, sobre todo en la que corta, digamos, en la que hace tangente a la sinusoide horizontal, y también hay una disminución en la curvatura, hay una curva de menos que está también mucho más exagerada. Además que también la figura es macrográfica, ¿no? También tenemos una tendencia a la colisión entre la figura 7 y la 3, o sea, esta cercanía que sabemos que no tiene que exceder, que digamos ya cuando la figura está dentro del perímetro de la otra o está cerca del medio centímetro, digamos, de otra figura, se considera como una tendencia a la colisión. Acá lo tenemos en la figura 7 con la 5, la 7 con la 3. Y también la 6 en relación que está casi en la misma línea horizontal entre la 3 y la 5. Después tenemos, dijimos también que el tema de la curvatura en la figura A. Vemos que hay abollamientos, hay temblores, e incluso además también hay aumentos laterales. Sabemos que estos aumentos laterales tienen un valor mucho más negativo que si toda la figura estuviera agrandada. Esto es cuando una parte es mucho más grande que la otra en las figuras compuestas, como la A, la 7. Esto se ve en este caso solamente en la A y en la 7. Bien, si hacemos una síntesis de inferencia de esto que hemos dicho, podemos decir que hay muchas perturbaciones en el plano emocional, que hay mucha ambivalencia y también más que inestabilidad podemos decir que también hay más labilidad, es decir, al haber estas figuras parciales, las compuestas que están a veces como en el caso de la duplicando o más todavía el tamaño, podemos dar cuenta de que hay dificultades en la regulación de los impulsos, que la persona a veces puede tener reacciones invasivas u hostiles, pero básicamente que obviamente no tiene una buena conexión con sus propios estados emocionales y no puede autocontrolar los mismos. La otra inteligencia, la inteligencia interpersonal, podemos seleccionar como indicadores los siguientes: la secuencia, si es vertical u horizontal. Por ejemplo, las secuencias horizontales favorecen, siempre y cuando obviamente el protocolo tenga más indicadores positivos, favorece las relaciones interpersonales que las secuencias verticales, que son más estructuradas. En este caso la secuencia empieza ordenada, la A, la 1 y la 2 están hechas en forma vertical, pero después empieza a alterarse a partir de la 3, convirtiéndose en un orden confuso. Después tenemos los espacios entre figuras, también como otro indicador importante. Sería importante que sean normales. Acá tenemos mucha compresión, o sea, un espacio muy comprimido entre las figuras 3, 7 y 5. Normal entre la A y la 8. Un poco más espaciado entre la A y la 1 y entre la 2 y la 4. Pero en realidad lo que predomina es el uso comprimido en las figuras y sobre todo que se comprime hacia el final de la página. Esto da cuenta que no hay un adecuado manejo en las relaciones interpersonales. Hay conductas invasivas, dificultades para tomar distancia o para evaluar con objetividad los vínculos, hay dificultad para autoorganizarse y para planificar en relación a las situaciones que se le plantean. Por lo tanto, en relación a este protocolo, podríamos decir que el nivel de inteligencia emocional que podemos deducir de estos indicadores que hemos seleccionado no es adecuado, es más bien bajo.